Continuando con el ciclo de conferencias que tenemos preparado dentro de la Feria Virtual de Financiación para los Pregrados de la Universidad CES, nos acompaña esta tarde Claudia Milena Castillo Londoño. Ella es asesora de Tú Eliges Territorial Noroccidente de ICETEX. Claudia Milena nos hablará sobre las diferentes modalidades de crédito que esta institución ofrece para apoyar a los estudiantes que desean continuar con la educación superior. Adelante, Claudia Milena. Muchas gracias, doctora Ángela. Muchísimas gracias a la universidad por este espacio, por siempre tenernos en cuenta. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con ustedes, pues y con los muchachos también, como toda la información que hay referente a ICETEX. Nuestro portafolio es demasiado amplio y pues les ofrece muchas opciones a los estudiantes para que puedan acceder a la educación superior. Entonces, muchísimas gracias. Les estaba contando que me gusta hacer la presentación desde la página de ICETEX para hacerlo de una manera más práctica y más dinámica, porque a veces lo hacemos desde lo teórico y cuando llegan a la página, que nuestra página tiene muchísima información, entonces a veces se pierden. Entonces, por eso me gusta hacerlo a través de la página. Entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir desde la página para irlos como ubicando dónde están cada una de estas líneas de crédito. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de pregrado, que también tenemos un portafolio con más de 10 líneas de crédito actualmente. Entonces, permítanme un segundo, voy a empezar a compartir la información desde la página. No sé si ya la están viendo. Doctora, ¿me confirma, por favor? Muchas gracias. Bueno, entonces les presento. Muchas gracias. Entonces les presento, esta es nuestra página de ICETEX, nos van a encontrar por cualquiera de los buscadores, por www.icetex.gov.co. Ahí van a encontrar pues como todo nuestro portafolio y toda la diversidad de programas que ofrecemos, tanto son crédito educativo, también contamos con becas en el exterior, fondos en administración y fondos y alianzas. Entonces, ahí vamos a encontrar toda la información, pero todo el portafolio de crédito lo vamos a encontrar en esta pestañita que se llama Estudiante. Entonces, acá, donde dice Créditos Tú Eliges, vamos a encontrar todo nuestro portafolio. Es importante contarle a los chicos, para los que no saben qué es ICETEX. ICETEX es una institución del Estado que promueve la educación superior en Colombia desde hace 70 años. Por eso ven ahí como ese loguito 70 ICETEX, porque este año cumplimos 70 años haciendo realidad el sueño a millones de colombianos de poder acceder a la educación superior en Colombia, y no solamente en Colombia, también en el exterior. Entonces, en este momento o actualmente ICETEX cuenta con más de 680,000 beneficiarios de todo nuestro portafolio de crédito. En este momento ICETEX se está transformando, estamos en un proceso de transformación, en medio de una reforma integral de ICETEX, que lo único que pretende es beneficiar a muchos más estudiantes y ampliar ese portafolio de beneficios que tenemos para ustedes. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a hablar acerca de las líneas de crédito. Entonces, yo les contaba que tenemos un portafolio demasiado amplio, por eso nuestro programa se llama Tú Eliges, porque ustedes son los que eligen cómo van a pagar su educación. Por eso ofrecemos más de 10 alternativas para que ustedes puedan acceder a cumplir este sueño de la educación superior. Entonces, dentro de ese portafolio en pregrado contamos con 6 líneas de crédito tradicionales, que están divididas en líneas de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. También contamos con 2 líneas especiales, una que se llama Más Colombiano que Nunca, otra que se llama Protección Constitucional. También tenemos una línea especial que es por ocasión de lo que estamos viviendo actualmente y mundialmente, que es el tema del COVID-19. Entonces, esa es una línea especialmente diseñada pensando precisamente en estas personas, poder ayudar a estas personas que han sido afectadas, ya sea en su salud o en la parte económica, por la pandemia que estamos viviendo. También tenemos una línea que se llama Volvamos a Clase, otra que se llama Serpilo Paga Rezagados, eso ya para una población específica, y contamos adicionalmente con otras líneas de crédito que las vamos a encontrar acá en esta pestañita, pero ya son como para carreras militares, si quieren hacer parte de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Policía Nacional y de la Armada Naval, y pues otras líneas de crédito también.
Entonces, vamos a empezar por las líneas tradicionales. Es importante que ustedes sepan que cualquier línea de crédito con ICETEX siempre les va a prestar el 100% del valor de la matrícula. No importa el costo, no importa la carrera que ustedes elijan. Por eso el programa se llama Tú Eliges. Ustedes son los que eligen dónde quieren estudiar y qué quieren estudiar. E independientemente del valor de ese semestre, del valor de su carrera, nosotros siempre les vamos a financiar el 100%. Van a tener esa seguridad con nosotros de que van a tener asegurada la financiación total de sus estudios. Van a tener esa garantía con nosotros. Entonces, estas líneas de crédito que se están observando acá igualmente les va a prestar el 100%. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esos porcentajes qué significan? Pues esos porcentajes lo único que significan es lo que ustedes pagarían en época de estudios. Ya el resto lo pagan una vez hayan terminado de estudiar. Entonces recuerden que cualquiera les va a prestar o les va a financiar el 100%. Esos porcentajes significan en lo que ustedes nos pagarían en época de estudios. Cada línea de crédito pues tiene un porcentaje, es decir, algo de estas líneas de crédito en largo plazo encontramos una línea del 0%, otra del 25%, dentro del mediano plazo 30, 40, 60 y ya tenemos una línea de corto plazo que es la del 100%. Para cualquiera de estas líneas de crédito, a excepción de la línea del COVID-19, necesitamos como requisito general un deudor solidario. Es una persona menor de 65 años que no tenga reportes negativos en centrales de riesgo y que pueda certificar ingresos ya sea como dependiente, independiente o pensionado. ¿Cuál es la gran ventaja con ICETEX? Que nosotros no exigimos un parentesco, ¿cierto? Puede ser cualquier persona, no importa, puede ser el papá, la mamá, un amigo, un hermano, un primo, no importa el parentesco con este deudor. Lo importante es que no tenga reportes negativos en centrales de riesgo, que pueda certificar ingresos, ya sea como dependiente, independiente o pensionado, y que sea menor de 65 años. Para ICETEX tampoco es tan relevante el tema de cuál es el número de salarios que percibe esta persona para poderle servir como deudor solidaria, porque a veces se preocupan porque dicen, no, es que yo quiero estudiar, un ejemplo, no sé, medicina. En el caso del CES, donde un semestre cuesta 16, 17 millones de pesos, entonces el estudiante se preocupa y dice, no, es que tengo un deudor solidario, pero solamente se gana un salario mínimo. De hecho, hemos tenido ya la experiencia en el CES, donde estudiantes de medicina han postulado un deudor solidario que se gana un salario mínimo y se les ha aprobado. Entonces, no es una limitante el hecho de que mi deudor solidario de pronto se gane solamente un salario mínimo. A partir de un salario mínimo se puede aprobar un deudor solidario indistintamente del costo del semestre. Entonces, es muy fácil que nos aprueben un deudor solidario en ICETEX. De hecho, el estudio ni siquiera lo hacemos nosotros, sino que lo hace una entidad que se llama CIFIN, que es como una central de información financiera a nivel nacional de todos los colombianos, y ellos son los que hacen ese estudio. Para ellos es más relevante todo lo que es el tema de comportamiento, de pago, su historial crediticio, que sea favorable, más no tanto el tema del monto de esos ingresos, pero eso también es importante y es beneficioso para ustedes porque van a poder postular a cualquier persona. Entonces, ese pues sería como un requisito general. Cada línea de crédito cuenta con unos requisitos específicos, como son un requisito académico. Entonces, para los estudiantes que presentaron las pruebas del año entre 2012 y 2019, ¿cierto? Que es el requisito académico, deben cumplir con un puntaje en las pruebas del ICFEX. Entonces, de acuerdo a cada línea de crédito. Entonces, si es en la del 0%, son mínimo 300, en la del 25, mínimo 270, 30, 260 puntos mínimo, y ya 40, 60 o 100% son mínimo 240 puntos. Muchos estudiantes me preguntan, Claudia, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros que teníamos que haber presentado las pruebas en agosto, pero por tema de la pandemia, pues todavía no sabemos cuándo le vamos a presentar? Muy seguramente, pues, quién sabe cuándo vamos a obtener los resultados de estas pruebas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder aplicar a un crédito con ICETEX? Entonces, nosotros dijimos, no, estos chicos hay que darles una solución ya. Entonces, para estas personas que tenían que haber presentado las pruebas del ICETEX en agosto, que estaban registradas para presentar las pruebas ahora en agosto, se va a hacer una excepción. Entonces, estas personas no nos van a tener que cumplir pues, con el requisito del puntaje en las pruebas del ICFEX, pero sí se les va a ofrecer la alternativa de que el colegio es el que a través de un certificado por mérito académico los va a cualificar. Entonces, no va a ser cuantitativa, sino cualitativa esa calificación,
Obviamente, eso bajo unos parámetros de unos decretos establecidos previamente por el Ministerio de Educación de una calificación por mérito, donde el colegio va a entrar a hacer un comparativo entre su comportamiento académico entre 2018 y 2019 y los va a ubicar en una calificación que va desde superior, alto, básico y bajo. Entonces, bajo ya es que reprobó, pero entonces, de acuerdo a cada línea de crédito, les voy a poner un caso, pues casos puntuales, en la línea de crédito del 0%, pues debo acreditar una calificación superior. Obviamente recuerden que esta calificación me la debe entregar o me la debe certificar directamente mi colegio o institución educativa. Si es en la del 25 y 30%, debo demostrar una calificación alta, o sea, debo estar dentro de una calificación alta, y ya en las líneas 40, 60 y 100%, pues debo acreditar una calificación básica para poder aplicar. La convocatoria para las personas que presentaron las pruebas o ya tienen los resultados en las pruebas, es decir, que las presentaron en el 2019, entre 2012 y 2019, perdón, van a poder postularse desde ya, del 7 de octubre está abierta la convocatoria, pero para las personas nuevas, los que estaban registrados para presentar las pruebas ahora en agosto, la convocatoria para ellos se va a abrir ahora a partir del 23 de octubre, o para ustedes se va a abrir a partir del 23 de octubre. Igual la convocatoria cierra en abril 15, pero la idea no es que dejen todo para lo último, sino que hagan todo con tiempo para que puedan coincidir las fechas de pago con las de la universidad. Entonces, como les venía diciendo, este pues es el requisito académico para cada una de las líneas de crédito. En esta línea de crédito otro requisito es pertenecer a estratos 1, 2 y 3, pero no quiere decir que los demás estratos no van a poder acceder a un crédito con nosotros, porque a partir de la línea del 30% en adelante aplican todos los estratos socioeconómicos, del 1 al 6. Entonces, el único que nos requiere, pues, como el tema de estrato socioeconómico son las líneas de crédito a largo plazo, que nos exigen que sea estratos 1, 2 y 3, pero de ahí en adelante, cualquier estrato socioeconómico, cualquiera de estas otras líneas de crédito que están observando acá. Otro requisito en la línea del 0%, que es un poquito exigente, pero ya les voy a explicar por qué, es que debo estar dentro de unos puntos de corte en el CISBEN. Esos puntos de corte son que las ciudades principales, si mi CISBEN pertenece a una ciudad principal, una de las 14 ciudades principales en Colombia, entonces debo contar o acreditar un puntaje entre 0 y 30.39 para poder aplicar. Si es una ciudad intermedia, un municipio o un pueblo, el CISBEN pertenece a una ciudad intermedia, entonces entre 0 y 30.73, o si pertenece a un área rural, entre 0 y 22.19 para poder aplicar. Obviamente, el deudor solidario que aplica para cualquier línea de crédito a excepción de la del COVID. ¿Por qué, al ser tan exigente esta línea, qué me ofrece? Pues me ofrece muchísimos beneficios. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios? Que voy a ser beneficiario de un subsidio a la tasa, es decir, que no pagaría intereses en esta línea de crédito, solamente pagaría algo que es el IPC, que es la inflación, y esto lo determina el gobierno nacional cada año. Entonces, el IPC, por ponerles un ejemplo, está en 3.8% efectivo anual, que si eso lo diferimos a meses, nos daría una tasa más o menos del 0.2, 0.3% mensual. Es algo mínimo, casi que significativo, porque la verdad es algo realmente irrisorio lo que van a tener que pagar por temas de intereses. Entonces, en esa línea de crédito pues tienen este beneficio. También pueden ser posibles beneficiarios de un subsidio de sostenimiento que equivale a un salario mínimo por semestre. Eso es un incentivo, dice ICETEX. ¿Qué quiere decir que eso sea un incentivo? Que ustedes al final no lo van a tener que pagar, porque el ICETEX se los va, pues diciéndolo coloquialmente, se los va a regalar. Entonces, al final esto no va a ser parte del crédito, ustedes solamente pagarían lo que se les haya desembolsado por concepto de matrícula más los intereses que se hayan generado. Y adicionalmente a esto, que yo sé que ustedes son muy juiciosos, si se gradúan exitosamente dentro de este programa, van a poder también solicitar una condonación parcial de su crédito hasta un 25%. Muchos dirán, bueno, ¿qué es condonación? Condonación es como un descuento, es decir, me perdonan una partecita de esa deuda. Sería el equivalente a un 25%. Entonces, esos son los beneficios que ofrece esta línea de crédito. Es una línea de crédito a largo plazo, donde ustedes tendrían un periodo de gracia de un año, pero si ustedes quieren renunciar a este periodo de gracia, lo pueden hacer expresamente. Si ustedes quieren empezar a pagar apenas terminen porque ya están trabajando, pues maravilloso, lo pueden hacer tranquilamente. Si ustedes solicitaron el crédito
para toda su carrera, pero resulta que solamente lo utilizaron durante 12 meses porque ya al tercero ustedes podían asumir el costo con sus propios recursos, pues igual lo pueden terminar, no habría ningún inconveniente, simplemente pagarían lo que se les haya desembolsado por esos 12 meses que estudiaron y que nosotros le desembolsamos efectivamente a la universidad, más los intereses que se hayan generado. Se les va a respetar el tiempo que corresponde a cada una de las líneas de crédito, que es el doble del tiempo, pues se les sigue respetando ese tiempo y ya el estudiante puede terminar el crédito tranquilamente sin ningún tipo de penalización. Entonces, muchos me dicen, Claudia, eso significa que si mi carrera dura 5 años en esta línea de crédito a largo plazo, yo me tengo que quedar 10 años con ICETEX pagándole. No necesariamente. Si ustedes quieren tomarse todo ese tiempo, lo pueden hacer, pero realmente quien decide en cuánto tiempo nos va a pagar o en cuánto tiempo le va a pagar el ICETEX es el estudiante. Si ustedes en esta línea de crédito quieren ir haciendo bonos extraordinarios a capital en época de estudios, lo pueden hacer para que vayan amortizando la obligación y que no la tengan al final, pues como que le quede muy alta. Pero si ustedes también se quieren tomar el tiempo, también lo pueden hacer. Si ustedes terminan su carrera y al año o a los 2 años ustedes quieren o tienen la posibilidad de pagar la totalidad del crédito, también lo pueden hacer tranquilamente y no habría ningún tipo de penalidad. Ustedes deciden en cuánto tiempo nos van a pagar. No se tienen que quedar todos esos tiempos, son tiempos opcionales que ICETEX se entrega. ¿Listo? Ya tenemos la línea del 25%. En esta línea pues pagaríamos un porcentaje durante la época de estudio. Recuerden que este porcentaje siempre se va a diferir en cuotas mensuales para que a ustedes les quede más cómodo pagarnos, y el 75% se va acumulando para cuando ustedes terminen de estudiar. Esos porcentajes es de lo que nosotros les desembolsemos efectivamente ese semestre a la universidad. No quiere decir que es el 25% de la proyección total del valor de la carrera, no, es de lo que le desembolsemos ese semestre a la universidad. Entonces, ese 25% ya saben que se va a diferir en cuotas mensuales. El resto se paga cuando termine de estudiar. En esta línea de crédito, si contamos con los puntajes de los puntos de corte en el CISBEN, pues entonces vamos a obtener los beneficios de la línea del 0%, los que les acabo de explicar: subsidio a la tasa, subsidio de sostenimiento, condonación parcial del crédito. Pero si no tengo CISBEN o estoy por encima de esos puntos de corte, pues entonces podría optar, igual puedo postularme, pero sin los beneficios. Pero en ese caso, la tasa de amortización sería IPC más 9 puntos efectivos anuales. Sin embargo, si hacemos la conversión en este momento, estaríamos hablando de 3.8, que está en el IPC más 9 puntos, eso me daría 12.8, que si lo diferimos a meses ni siquiera alcanza al 1% mensual, y es la tasa más alta con la que cuenta ICETEX en este momento. Y la tendencia es a que los intereses cada vez van a ser más bajos en ICETEX. Entonces, esa es la tasa más alta y sin embargo no llega ni siquiera al 1%. Entonces la invitación también es a que hagan la comparación frente a otras entidades financieras y créanme que ustedes no van a encontrar una tasa mejor que la que se ofrece el ICETEX. Entonces, estamos hablando pues de la línea del 25%, igual es una línea de crédito a largo plazo, pagarían hasta en el doble del tiempo, también tiene el periodo de gracia, pero ya saben que también pueden hacer abonos extraordinarios a capital, pagar antes del tiempo estipulado si así lo desean. Ya tenemos las líneas de crédito mediano plazo. Dentro de estas tenemos línea de crédito del 30, el 40 y el 60. El 30 es como un híbrido entre largo plazo y mediano plazo, porque pagarían pues un porcentaje un poquito más alto, que es del 30%, pero igualmente diferido en cuotas mensuales. El resto, cuando termine de pagar, el tiempo de gracia sería 6 meses, solamente 6 meses, y pagarían en 1 vez y media el tiempo, es decir, que ya no le daríamos hasta 10 años si es una carrera de 5 años, sino 7 años y medio, pero ya saben que si quieren pagar anticipadamente también lo pueden hacer. En esta línea de crédito, a partir de esta línea de crédito ya aplican todos los estratos socioeconómicos. No es relevante el tema del CISBEN. Ya saben que deben encontrarse en un nivel alto, una calificación alta para los estudiantes que se gradúan este año. Ya los estudiantes que presentaron las pruebas anteriormente, entonces mínimo 260 puntos en las pruebas para poder aplicar. La tasa de amortización es la misma del 25%, IPC más 9, ya les decía que ni siquiera llega al 1% mensual y es la más alta. Ya después encontramos la línea del 40%, donde el porcentaje pues, a pagar en época de estudios es un poco más alto
y igualmente se va a diferir en cuotas mensuales durante el semestre, el resto lo pagan cuando termine. Aquí la tasa de amortización baja un punto más, es decir, ya no estaríamos hablando de 0.9, sino el 0.8% mensual aproximadamente. En esta línea de crédito, pues, son mínimo 240 puntos en las pruebas del ITFEX. Recuerden que son para estudiantes del primer semestre. Si son para estudiantes avanzados, que fue algo que también se me pasó contarles, nosotros prestamos en cualquier momento de la carrera. Si estamos hablando en cualquiera de las líneas, de nuestras líneas de crédito, si son estudiantes de semestres avanzados, lo importante es que tengan un promedio como mínimo de 3.4 para poder aplicar. Es decir, a partir del segundo semestre en adelante, lo importante es ese tema del promedio, que debe ser mínimo de 3.4. Ya si son estudiantes del primer semestre, pues aplican, como les estoy hablando, del puntaje en las pruebas del ITFEX o la calificación por mérito académico que les va a entregar el colegio. Y en este caso, en la del 30%, deben tener una calificación alta, y ya en esta del 40%, una calificación básica, lo mismo que en la del 60 y lo mismo que en la del 100. También aplican todos los estratos socioeconómicos, acá lo que varía sería el porcentaje que pagaría en época de estudios, ¿cierto? Y en la del 60% baja un punto más esa tasa de amortización. Ya no estaríamos hablando de 0.8, sino 0.7 por 0.7 este año, 0.7, es decir, que ni siquiera llega al 1%. Y ya por último, pues contamos con la línea del 100%. Esta línea del 100% pues es una línea a corto plazo, la que vemos como en la mayoría de las entidades financieras, donde al final pues no van a tener deuda con este texto, porque nosotros lo que vamos a hacer es que les vamos a garantizar que cada semestre van a tener el valor de su matrícula completo, pero ustedes no lo van a pagar cómodamente en cuotas mensuales. Entonces al final pues no van a tener deuda mientras van estudiando o van pagando. La tasa de amortización en esta línea de crédito también es del 0.7% este año, 0.7. Estamos hablando de IPC más 7 puntos. También aplican todos los estratos socioeconómicos. Ya saben que el puntaje para poder aplicar estudiantes del primer semestre son mínimo 240 puntos en las pruebas del ITFEX, igual que en la del 40 y en la del 60. Y si ese es de este año y va para primer semestre, entonces una calificación básica para poder aplicar a esta línea de crédito. Ya saben que estudiantes de semestres avanzados, pues lo importante es el promedio, que debe ser mínimo de 3.4. Estas pues serían como las líneas tradicionales. También contábamos, yo les hablaba de unas líneas especiales como son protección constitucional. Esa línea va dirigida pues como a una población específica, como son comunidades indígenas, personas que pertenecen a comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, reintegrados o población en situación de discapacidad. Esta línea funciona muy parecido a la línea del 0%, la diferencia es que ya no nos va a solicitar pues pertenecer a un estrato 1, 2 y 3 o estar dentro de unos puntos de corte en el CISBEN, no, solamente basta con estar incluidos dentro de estas bases, ¿cierto? Estas bases que manejan en el caso de indígenas el Ministerio del Interior, están registrados ante el Ministerio del Interior que pertenece a un cabildo indígena, a una comunidad indígena. Si estamos hablando de las víctimas del conflicto, pues que estén incluidas dentro del registro único de víctimas. Importante que tengan el documento actualizado, por favor, porque a veces dicen, sí, yo estoy incluido o estoy incluida, pero va uno a revisar y ya tiene cambio de documento y no lo ha actualizado. Entonces, por eso es muy importante mantener actualizada la información. Cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, por favor, es importante que esta discapacidad supere el 50% para que puedan aplicar a través de esta línea de crédito. Esta discapacidad pues, debe ser certificada por la autoridad competente, que en este caso sería la EPS. Esta línea de crédito pues necesita el deudor solidario con las mismas características. Se las voy a recordar: una persona menor de 65 años que no tenga reportes negativos en centrales de riesgo y que pueda certificar ingresos, ya sea como dependiente, independiente o pensionado. ¿Listo? No importa el parentesco, no importa el monto de los ingresos, no importa la antigüedad que lleve, si es en el caso de dependiente, que lleve en la empresa. No importa esa antigüedad, lo importante es que lo puedan certificar. Tienen los mismos beneficios de la línea del 0, que son subsidio a la tasa, subsidio de sostenimiento y una posible condonación por graduación de una condonación parcial de su crédito hasta un 25%. Puntaje mínimo para poder aplicar, ya saben, estudiantes de primer semestre entre 2012 y 2019, mínimo 210 puntos para poder aplicar. Si son estudiantes de este año, entonces que tengan una calificación básica para poder aplicar.
Ya tenemos, es una línea también, una línea de crédito a largo plazo, mientras estudian no pagan, pagan al final, pero también si quieren ir haciendo abonos extraordinarios a capital lo pueden hacer sin alterar las condiciones iniciales del crédito. También si quieren pagar anticipadamente lo pueden hacer tranquilamente. Ya tenemos la línea de crédito Más Colombiano que Nunca, es otra de nuestras líneas especiales. Esta línea va dirigida especialmente a los estudiantes o que su núcleo familiar pertenezca a estos departamentos, 16 de los 32 departamentos con los que contamos en Colombia. ¿Por qué solamente 16? Porque estos 16 departamentos han sido contemplados dentro del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, por Gobierno Nacional, como zonas especiales por quedar en zonas como muy apartadas, pues por temas de distancia, por accesibilidad y también por temas de afectación por violencia. Entonces, por eso se han priorizado estos 16 departamentos de los 32 que tenemos y las personas que pertenezcan a esos departamentos, sea el estudiante o su núcleo familiar, van a poder aplicar a través de esta línea de crédito, donde pagarían solamente el 10% en época de estudios, 90% cuando terminen de estudiar. Recuerden siempre estos porcentajes diferidos en cuotas mensuales. En esta línea de créditos sí es un requisito el tema del estrato 1, 2 y 3 y estar dentro de esos puntos de corte en el CISBEN, ya saben, ciudades principales entre 0 y 30.39, ciudades intermedias o municipios entre 0 y 30.73, o si el CISBEN pertenece a un área rural entre 0 y 22.19 para poder aplicar. Entonces ya saben que estos son los 16 departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Buenaventura, Guainía, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Bichada. Entonces ya saben que si cumplen pues con estos requisitos, pues van a poder acceder a esta línea de crédito, tienen los mismos beneficios de la línea del cero tradicional y la línea de protección constitucional, subsidio de la tasa, subsidio de sostenimiento y condonación parcial de su crédito hasta un 25% por graduación exitosa. Para esa línea de crédito, el puntaje mínimo requerido de estudiantes de primer semestre, mínimo 210 puntos. Los estudiantes de este año, una calificación básica para poder aplicar. Y si es el caso de estudiantes avanzados, pues ya saben que es el promedio, que debe ser mínimo de 3.4 y el deudor solidario. Ya contamos pues con esta última línea de crédito, que se llama Fondo de Garantías Codeudor, que es la línea del COVID-19 que les estaba mencionando al principio. Para esa línea de crédito sin deudor o sin codeudor, solamente podrían aplicar a través de la línea del 0, 10 y 25. Aquí no se necesita deudor solidario porque quien los va a respaldar sería el Fondo de Garantías. Ellos son los que van a respaldarlos en su crédito, pero para poder acceder a esta línea de crédito, pues hay algunos requisitos. Uno de ellos, pues, es el tema del estrato socioeconómico, que pues va acorde, pues, como a lo que exige cada una de estas líneas. También está dentro de esos puntos de corte que les acabo de mencionar en el CISBEN. En tema académico, pues entonces para estudiantes que han sido afectados, porque hay dos opciones de aplicar a esta línea de crédito: por afectación en salud o por afectación en lo económico. Entonces, si es por afectación en salud, el requisito académico para estudiantes de este año, pues sería una calificación superior, ¿cierto? Porque el puntaje mínimo requerido por afectación en lo económico son 290 puntos, entonces deben estar en una calificación superior. Si es afectación en salud, pues entonces deben estar en un nivel, en una calificación alta o básica para poder aplicar. Entonces, deben demostrar que han sido afectados en salud, en este caso, pues que su núcleo familiar ha sido, pues alguien de su núcleo familiar o el estudiante mismo ha sido contagiado, se encuentra actualmente activo o en estado recuperado, o si alguien de su núcleo familiar lamentablemente falleció, pues también podrían aplicar por afectación en salud a través de estas líneas de crédito sin deudor solidario. O si es por afectación económica, pues si alguien de su núcleo familiar se vio afectado o su núcleo familiar se vio afectado económicamente por el COVID, primero porque, ¿cómo lo voy a demostrar? Pues si era una persona dependiente, pues que le hayan pasado su carta de terminación de contrato, su carta de despido a partir del 1 de marzo de este año hacia acá. Si es una persona independiente, pues con un certificado actualizado de Cámara de Comercio y una declaración, no necesariamente tiene que ser extrajuicio, una declaración donde manifieste dicha afectación en lo económico. Entonces, para poder aplicar. Ya para estudiantes de niveles más avanzados, pues entonces si es por salud, el promedio mínimo de 3.4, o si es por afectación económica, el promedio debe ser mínimo de 4 para poder aplicar.
Y pues básicamente pues este sería nuestro portafolio en pregrado. Ya esto pues son como para estudiantes que se encontraban ya estudiando con un crédito ICETEX, y algunas universidades se han vinculado a esta línea de crédito donde van a ofrecerle pues como que esa opción para que ellos puedan regresar a clases, puedan retomar sus estudios y puedan culminar exitosamente su carrera. Y ya esta línea pues va dirigida pues como a los chicos que hacen parte del fondo de Serpilo Paga, que ahora pues se llama Generación E, que de pronto están pendientes de algunos semestres, ¿cierto? Que necesitan para poderse graduar y solicitar la condonación total de ese fondo. Entonces, pues nosotros les ofrecemos esta alternativa para que ellos no pierdan ese beneficio de condonación y se puedan graduar exitosamente. Y pues básicamente, pues esto es todo. Les recuerdo, nuestro proceso es 100% virtual de principio a fin. Si ustedes quieren iniciar su proceso a partir del 23 de octubre, si son estudiantes nuevos, si son estudiantes antiguos, pues lo pueden hacer desde ya. Es ingresando, o todo el proceso inicia acá. Cada línea de crédito pues tiene como su propio formulario, entonces ustedes ingresan a la línea de crédito de su interés, ¿cierto? Y van a encontrar una pestañita que se llama Solicita tu crédito. Entonces, ahí donde dice solicita tu crédito, les van a hacer una serie de preguntas, que es un validador, realmente yo lo llamo perfilador, donde ustedes deben ingresar una información básica. Es importante tener cuidado al momento de ingresar esta información, porque ya después no hay forma de cambiarla. Entonces, por eso es importante que tengan mucho cuidado al momento de ingresar la información. A veces, por el afán, escribimos que tenía cédula, pero mentiras que mi documento es tarjeta de identidad, o de pronto escribimos o diligenciamos mal el número del documento. El tema del estrato socioeconómico, por favor, siempre revisarlo desde la cuenta de servicios públicos, más específicamente desde el recibo de la luz. Bueno, en el caso de Medellín es unificado, entonces del recibo de EPM, pero si pertenecemos a otros departamentos, entonces del recibo de la luz. ¿Listo? Acá el semestre al que ingresa, pues entonces si es un estudiante que apenas va a ingresar al primer semestre, pues pongo 1, pero si de pronto es un estudiante avanzado, por favor validar en qué semestre lo está ubicando la universidad para que no haya contratiempos. Duración del programa, pues esa información pues normalmente siempre la tenemos. El número de registro ITREX para los estudiantes de primer semestre. Si yo acá indico que voy para un semestre avanzado, pues acá esta información no me la va a solicitar, solamente me va a pedir el tema del promedio. Por favor, verificarlo. Si de pronto no estoy seguro, porque todavía me hacen falta que me cargue alguna nota o algo, es preferible poner ese promedio por debajo. Recuerden que lo mínimo son 3.4, ponerlo por debajo para no tener contratiempos después, porque es más fácil subirlo que bajarlo. Ya para bajarlo, tocaría empezar de cero otra vez, ¿cierto? Si nos equivocamos. Pero por decir un ejemplo, yo creo que mi promedio me queda en 4, pero no estoy segura. Entonces yo pondría por ahí, no sé, un 3.8, un 3.7, un 3.6, ¿cierto? Que está dentro de lo mínimo permitido pues, para poder aplicar, pero que no esté de pronto por encima de lo que me pueda quedar el promedio. Entonces, si me queda en 4, pues maravilloso. Yo puse 3.6, maravilloso, porque pues no va a tener inconveniente. Pero si yo puse 4 y realmente me quedó el promedio en 3.8 o 3.9, voy a tener inconvenientes, me va a tocar solicitar la anulación y volver a empezar desde cero. Entonces, para que lo tengan presente, aquí en tipo de deudor, pues depende de la línea de crédito que hayan seleccionado. Entonces, ya saben que la única sección para sin deudor solidario es la línea del COVID. Entonces, acá puedo seleccionarlo. Acá le doy sí, le doy acá validar. Me va a llevar pues como un simulador, me va a simular cómo yo tengo que ingresar pues como el valor del semestre, el número del semestre, me va a pedir como una información y me va a hacer como una simulación de cómo va a ser mi crédito. Recuerden que es una simulación, es una proyección, porque no podemos dar datos exactos, porque recuerden que nosotros estamos sujetos al tema del IPC, que es una variable, y eso pues el IPC lo determina el gobierno nacional cada año, y pues no tendríamos forma de saber cómo se va a manejar a futuro ese IPC. Entonces es por eso que es una proyección, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ingresamos el correo, por favor, el momento de ingresar el correo que sea un correo válido, donde yo tenga acceso, porque de ahí en adelante ese va a ser el canal de comunicación principal entre el estudiante y el ICETEX. Entonces, por favor, para que lo tengan presente, ahí les va a llegar un link de activación de cuenta para que ustedes cambien esa contraseña y ya puedan empezar pues como el proceso del diligenciamiento del formulario. Nosotros, de todas maneras, la invitación es a que
a que nos dejen sus datos. Hay una pestañita acá en la página que se llama Preinscríbete. Siempre nos sale pues pues como un anuncio dentro de la página donde dice preinscríbete. Entonces, si ustedes nos dejan los datos ahí, pues nosotros vamos a estar invitando posteriormente a unas jornadas que nosotros hacemos o a unos webinars donde explicamos el paso a paso de cómo diligenciar la solicitud, donde si ustedes necesitan un acompañamiento para diligenciar estos formularios, nosotros con muchísimo gusto los vamos a acompañar en este proceso para que sea exitoso y pues ustedes puedan finalizar de manera exitosa su proceso de postulación al crédito. Entonces, ya saben que si quieren nos dejan los datos a través de la página, en esta pestañita que se llama Preinscríbete, y posteriormente pues nosotros los vamos a estar invitando a futuros webinars con nosotros. Entonces, pues no sé si hayan preguntas, doctora Ángela, si de pronto está claro. Yo te ayudo con las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por esta información tan importante. Yo siempre he dicho que hay que entenderla muy bien, ¿cierto? Y de ser muy bien asesorado para poder lograr pues éxito en todo este tema del ICETEX. Sí, tenemos una pregunta, Claudia, es de Julián Vergara, nos la hicieron por el YouTube. Nos dice lo siguiente: buenas tardes, tengo una pregunta. La empresa para la cual trabajo me paga la universidad. Solo necesito financiar el semestre 1. Pero mi ICFES lo presenté en el 2005. ¿Tengo alguna alternativa con el ICETEX? Qué buena pregunta. Bueno, dentro de los requisitos para poder aplicar a un crédito con ICETEX a partir del primer semestre es haber presentado las pruebas del ICFES del año 2012. ¿Qué alternativa tendría? Volver a presentar las pruebas. Volver a presentar las pruebas del ICFES. Y en este caso, pues la otra que no es tan viable para él, porque solamente necesitaría financiar el primer semestre, sería pagar con recursos propios ese primer semestre y postularse a un semestre ya más avanzado por promedio, que debe ser mínimo de 3.4. Muy bien, sí. Es que sí, hace rato ya fue el ICFES, entonces hay que renovarlo. ¿Quién sabe si todavía, no sabe si todavía se puede inscribir al de noviembre? No creo, yo creo que ya eso ya pasó, ¿cierto? De pronto para las de marzo. Para las las de marzo. Sí, sí. Bueno, Claudia. Bueno, espérate, nos fijamos. Bueno, no hay más preguntas. Yo creería que entonces podemos ya ir cerrando, Claudia. Bueno, Jorge, de todas maneras, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Saben que cuentan con nosotros. A las personas que se conectaron el día de hoy, ya saben que si requieren algún apoyo, con muchísimo gusto podemos organizar un espacio virtual, obviamente, donde les vamos a pues como asesorar y ayudar pues como con todo este tema de diligenciamiento de formularios que a veces a uno se les facilita, pero otros no, para otros no es tan fácil. Entonces, para eso estamos nosotros, para realizar ese acompañamiento continuo a los estudiantes. Claro que sí. Claudia, muchísimas gracias. Gracias por siempre atender esta invitación y por apoyarnos a dar toda esta información tan importante que es del ICETEX. Jorge, dicen que hay otra pregunta. Bueno, entonces aprovechemos que estamos a tiempo, ¿cierto? Claro que sí. Sí, yo pienso. ¿Cuál será? ¿Será por el chat? Sí, ahí bueno, está. Sí. Buenas tardes. Una pregunta: ¿en el grupo específico constitucional se puede afrocolombiano? Bueno, no, dentro de este grupo no, pero sí puede de pronto por más colombiano que nunca, dependiendo pues de la zona. Pues igualmente está San Andrés, también está Chocó, ¿cierto? Dentro de las zonas está toda la costa, bueno, en fin, o sea, lo importante es que puede aplicar por más colombiano que nunca puede aplicar. Bueno, correcto. Está interesante la pregunta. Bueno, vamos a ver si nos avisan. ¿Hay más preguntas? No parece, Jorge. Creo Listo. que ya podemos finalizar. Sí, nos confirman que no. Listo. Entonces, Claudia, mil gracias. No, mil gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y a las personas también por haberse conectado y haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Claudia, Feliz mil tarde. gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien.